Terapia del lenguaje. La terapia del lenguaje es la especialidad dentro del campo de la rehabilitación que se encarga de la evaluación que consiste en realizar varias pruebas para encontrar cuál es la dificultad del lenguaje que existe, el diagnóstico, si es que existe un trastorno, como tal identificarlo y decir que tiene ese trastorno del lenguaje como tal, y el tratamiento de las alteraciones en voz, es decir, aplicar algunas técnicas que puedan apoyar a mejorar lo que sería la voz, si hay algún problema en la audición, el habla, el lenguaje, el aprendizaje y los aspectos de la motricidad oral que afectan durante el desarrollo del niño. Hay que entender primero qué son los trastornos del habla. Hablamos de los trastornos de la articulación, que es la dificultad para producir sonidos en las sílabas y al emitir palabras de forma incorrecta, de modo que otras personas no pueden entender lo que la persona está diciendo. Tiene que ver con lo que sería producir los sonidos de forma incorrecta. Por ejemplo, que una R, en lugar de sonar como R, suene como L. Y eso va a dificultar que la otra persona pueda entender lo que se está diciendo. Los trastornos con la fluidez del habla, con problemas que incluyen la tartamudez. Hay que revisar cómo el habla se va interrumpiendo debido a algunas pausas que son de tipo anormal o repeticiones de sonidos o sonidos muy prolongados de ciertas sílabas o de ciertas letras. La resonancia o trastornos de la voz, que incluye problemas con el tono de voz. La mayoría de personas hacemos cambios en el tono de voz dependiendo de la situación. Utilizamos un tono alto, un tono medio y un tono bajo. Esto ayuda a poder clarificar ciertas cuestiones o ciertos mensajes en el habla, igual que el volumen o la calidad de la voz. Sin embargo, hay personas que aunque quieren subir el tono de su voz, no lo pueden realizar, su tono de voz es demasiado bajo. O al revés, personas que hablan con un tono de voz demasiado fuerte y necesitan aprender a colocarlo en un tono o en un volumen medio y en un volumen bajo. Esto pues distrae a los oyentes de lo que se está diciendo, porque la mayoría pone atención más a la voz que en realidad al mensaje que está diciendo la persona. Estos tipos de trastornos también pueden causar dolor al niño o hacerle sentir incómodo cuando está hablando, porque pues se da cuenta que su voz no es la adecuada. La disfagia oral o trastornos de la alimentación. Las disfagias que tienen que ver con algún problema de pronunciación de cierta letra o algún trastorno de alimentación que incluye dificultades como comer o tragar. También hay personas que sufren ahogamientos debido a que quieren hablar y comer a la vez, y más si se tiene dificultad como por ejemplo el paladar hendido o el paladar ojival. Los trastornos del lenguaje como tal, que son trastornos ya más de tipo receptivos y expresivos. Receptivos cuando se refieren a las dificultades al entender o procesar el lenguaje. La persona quiere intentar entender el mensaje que está dando la otra persona, sin embargo, hay algo en su cerebro que no le permite entenderlo. Y en el caso de los expresivos, que pues es la dificultad para combinar palabras debido a que se tiene un vocabulario limitado o hay una inhabilidad de usar el lenguaje en forma socialmente apropiada. Aquí, por ejemplo, tenemos al autismo, quien pues no sabe cómo usar el lenguaje de una forma social para que los demás no se sientan ofendidos con lo que él dice. O personas que tienen, por ejemplo, deficiencia intelectual, que pues tienen un vocabulario un poquito más limitado y no les permite armar ciertas frases para poder darse a entender. A eso se refieren los trastornos del lenguaje. Los tipos de terapia del lenguaje tenemos diferentes dependiendo de cuál es la dificultad que se tenga. Tenemos actividades de intervención del lenguaje, que son actividades que desarrollan las habilidades de diferentes maneras, incluyendo el modelado y proporcionando comentarios. El terapeuta puede utilizar fotos, dibujos, libros o terapia de juego, y también puede utilizar algunos ejercicios de lenguaje para practicar las destrezas.
La terapia de articulación como tal, en donde el patólogo modela los sonidos con el que el niño tiene dificultades. Esto podría incluir demostrar cómo mover la lengua para pronunciar ciertos sonidos de forma particular. En el caso de la terapia para alimentarse y tragar, pues también hay que enseñarle al niño ciertos ejercicios para poder fortalecer y que sepa también cómo mover los músculos de la boca, que puede incluir masajes faciales o algunos tipos de ejercicios, ya sea con labios, con lengua o con la mandíbula, que también pueden utilizar diferentes texturas de alimento para que el niño esté más consciente de cómo comer esos alimentos y de cómo tragarlos. Cuando hablamos de los fonemas y sonidos, el sonido como tal es una serie de rasgos fonéticos y articulatorios. El número de dichos rasgos y su identificación es tarea de la fonética. Un fono es cualquiera de las posibles realizaciones acústicas de un fonema, es decir, los diferentes sonidos que tiene cada una de las letras. Por ejemplo, una C puede sonar como K, como C, como sí, como co y como Q. Entonces, tiene diferentes sonidos o usos de esa letra. Los fonemas como tal es la unidad teórica más básica para estudiar el nivel fónico fonológico de una lengua humana. Incluye pues la voz humana y el sonido de la voz. Son la articulación mínima de un sonido vocálico y consonántico A, B, C, D, E. Esos son los fonemas. Cuando se articula el lenguaje, se pueden cometer algunos errores y pues esto provoca que el mensaje no sea entendido. Está la sustitución, que es un error de articulación que se denomina sustitución cuando implica reemplazar un sonido consonante correcto por otro incorrecto. Por ejemplo, que la persona en lugar de decir contexto, diga contesto. Está colocando una sustitución incorrecta de lo que sería la letra X. Esta sustitución puede darse ya sea al principio, en medio o al final de la palabra. La omisión. Un sonido puede omitirse o desaparecer por completo de una palabra. Puede presentarse en cualquier parte de la palabra. Por ejemplo, que la persona quiera decir carro y en lugar de decir carro diga cao. Está omitiendo como tal el sonido de la R. La distorsión, que puede identificar a los sonidos distorsionados, aproximados o indefinidos, como aquellos que no derivan de una situación definida y cuya incorrección se debe, por el contrario, a una mutilación, falta de claridad o a un descuido que da origen a un sonido débil o incompleto. Cuando a veces se realiza la pronunciación de cierta letra, sin embargo no se realiza de forma correcta. No se está sustituyendo el sonido, no se está omitiendo, sino simple y sencillamente, por cierta dificultad, se distorsiona. Por ejemplo, cuando estamos comiendo, no abrimos bien la boca y estamos hablando y salen los sonidos distorsionados y se puede entender otra cosa. La adición, cuando un sonido que no corresponde a la palabra puede agregarse prácticamente en cualquier parte de la misma. Que, por ejemplo, en lugar de decir carro, diga carro. O sea, está agregando más sonidos de los que debería en una palabra. Cada disartría o cada dificultad de pronunciación de ciertos fonemas tiene un nombre. En el caso de la disartría del fonema R se le llama rotacismo. En el caso de la S se le llama sigmatismo. Lambdacismo para la disartría del fonema L. Gamacismo para lo que son los fonemas G, X y K. Deltacismo para lo que es la T y la D. Rinoartría cuando está la disartría de los fonemas nasales como es la M, la N o la ñ. Para rotacismo cuando se da la sustitución del fonema R por un fonema como sería la D o la L. En lugar de decir carro, diga calo. El parasigmatismo, que indica la sustitución del fonema S por otro fonema, que sería la T o la S, que en lugar de decir susi, diga suti.
el paralambdacismo, que implica la sustitución del fonema L por otro fonema, el paragamacismo, que implica la sustitución de los fonemas guturales, el paradeltacismo, que son la sustitución de los fonemas dentales, los que se pronuncian utilizando los dientes, como es la D, el ceseo, que implica la sustitución del fonema S. Así se les llama como tal estas denominaciones. Tenemos lo que es el aparato fonador. Todo este tipo de órganos, músculos y partes que están en nuestra boca, en la zona también de la respiración, nos sirven para realizar como tal los sonidos del lenguaje, como es la cavidad nasal, el velo del paladar, la úvula, el paladar, los alvéolos, los dientes, el ápice, los labios, la lengua, la faringe, el epiglotis, la epiglotis, glotis, las cuerdas vocales y el esófago. Todo esto nos sirve para poder nosotros realizar la pronunciación. Hay diferentes errores que a veces se cometen dependiendo de la zona o el punto en donde se esté llevando a cabo. Puede ser en la zona o punto de articulación, en donde el lugar donde se toma contacto los órganos que intervienen en la producción de sonidos, pues es incorrecto. Por ejemplo, si se va a producir un sonido que entra en contacto los dos labios, se crearán sonidos bilabiales, como es el caso de las realizaciones de los fonemas P, B, M. A eso se refiere la articulación o el punto de articulación. El modo como tal de la articulación es la postura que adoptan los órganos que producen los sonidos. Hay, por ejemplo, ciertos órganos que se tienen que mover para que se pueda producir el sonido, como es la lengua, los dientes o los labios. Tenemos, por ejemplo, algunos sonidos como es la P, la T y la K. También hay sonidos que se realizan con las cuerdas vocales. Cuando producimos sonidos, las cuerdas vocales pueden vibrar o no vibrar. Si las cuerdas vocales no vibran, los sonidos se llaman sonidos sordos. Sin embargo, cuando vibran, se produce cierto sonido que se les llaman sonoros. Esto pasa al pronunciar, por ejemplo, la A, hay vibración de cuerdas vocales, la B o la D, se siente la vibración de las cuerdas vocales. También está la actividad de la cavidad nasal, en donde al producir los sonidos también, pues parte del aire pasa por la cavidad nasal y los sonidos se les llaman sonidos nasales. Son de esta clase lo que es la M, la N, la ñ. Si todo el aire pasa por la cavidad bucal, se le llaman sonidos orales, como es el tipo, como es la F, la E y la S. Aquí vienen lo que son los rasgos motivados por el punto de articulación. Hay sonidos que se hacen usando los dos labios, el labio dental, que sería el labio inferior, y los dientes superiores, interdental, que sería la lengua y los dientes, como es el caso de la Z, dental, como es la lengua detrás de los dientes superiores, como es la T o la D, alveolar, donde la lengua está sobre la raíz de los dientes superiores, como es la S, la L, la R, la R y la N. Palatar, cuando se usa la lengua y el paladar, como es la Ch, la Y, la L y la ñ. Velar, cuando la lengua y el velo del paladar son los que se usan, C, K, Q, G, J. Estos son de acuerdo al punto de articulación. Respecto al modo de articulación están los oclusivos, fricativos, africado, lateral y vibrante, y que tiene que ver con lo que sería el paso del aire. En el oclusivo hay un cierre total y momentáneo del paso del aire, como en la C, la P, la B, la T, la D. El estrechamiento también donde se pasa el aire rozando, como es la F, donde pues hay salida del aire para poder hacer la pronunciación, la Z, la J, S, V y Y. El africado, donde se produce una oclusión después de una fricación, como sería la Ch y la ñ. La lateral, cuando el aire pasa rozando los lados de la cavidad bucal, como es la L o la Y. Se siente como va pasando el aire por la cavidad bucal.
más bien por los lados de la cavidad bucal. Vibrante cuando el aire hace vibrar la punta de la lengua al pasar, como es la R o la R. Se siente perfectamente cómo pasa el aire por la punta de la lengua. Están los rasgos motivados por la intervención de las cuerdas vocales. Decíamos que eran los sonidos sordos y los sonidos sonoros. Cuando se usan las cuerdas vocales, tenemos los sonidos sonoros, que sería la B, la Z, D, L, R, R, M, N, Y, G, Q, ñ. Y en el caso de los sonidos sordos, que sería la P, T, K, Ch, Z, S, J, F, V, donde no hay vibración de las cuerdas bucales. También están los rasgos motivados por la intervención de la cavidad nasal, donde pues entra lo que sería el paso del aire o por donde pasa el aire. En el caso de nasal, cuando el aire pasa por la cavidad nasal, como es la M, N o ñ. Oral, cuando todo el aire tiene que pasar por la boca, que serían el resto de todas las demás letras. Respecto a la evaluación del lenguaje, se puede realizar a través de lo que sería la pronunciación como tal de cada uno de los fonemas. Aquí tenemos lo que serían las vocales y consonantes, así como las letras compuestas, que sería la TR, BL, GR, PR, DR, FR, CL, FL, GL, PL, TL, BR y CR. Aquí podemos hacerlo a través de algunos dibujos, en donde pues se pueda colocar dibujos en donde esté la pronunciación de la letra A al inicio, en medio y al final, y así de cada una de las letras, y evaluar si hay alguna dificultad como tal en la pronunciación de cada uno de estos fonemas. Una vez que se identifica como tal el fonema donde existe cierta dificultad, se propone la realización de algunos ejercicios, que podrían incluir los siguientes, como es lamer una paleta sin moverla como perrito. Este nos va a servir para poder ayudar a realizar los movimientos de la lengua. A veces los niños cuando comienzan a hablar no saben cómo mover la lengua o la lengua tiene muy poca movilidad para realizar la pronunciación de ciertas letras. Esto va a permitir que la lengua se mueva un poco mejor. Podemos también hacer otros ejercicios como es poner alrededor de los labios, ya sea cajeta o mermelada o leche condensada, o lo que al niño le guste, como puede ser a lo mejor un yogur, y que se lo quite con la lengua alrededor de los labios. Esto va a permitir como tal el movimiento de la lengua a través de los labios. También a veces se puede aconsejar pegar una oblea de cajeta o chocolate Milky Way, que son un poquito más pegajosos, en el paladar y que lo chupe con la lengua, o lo que son los famosos dulces chiclosos. Esto con la finalidad de que se quede pegado en la parte del paladar y poco a poco con la lengua el niño vaya deshaciendo ese dulce para poder provocar esa estimulación y movimientos de la lengua en el paladar. Y bueno, este ejercicio sirve mucho para lo que sería la letra R fuerte, y pues si no lo hace, pues no se logrará. También se puede doblar la lengua ya sea hacia arriba, hacia abajo o en sentido antero-posterior, hasta unir los bordes con la lengua con ayuda de los labios, lo que se conoce como la lengua de taquito. Estos ejercicios nuevamente para también tener más movimiento en la lengua para la pronunciación de algunas letras. Colocar también la punta de la lengua entre los labios y hacer vibrar a estos con rapidez, lo que se conocen como trompetillas. Se coloca como tal la lengua entre los labios y se saca aire para que entonces se cree esa vibración. También pues realizar lo que son burbujas de jabón. Esta también con la finalidad de saber expulsar el aire y también conocer los tiempos de respiración, en qué momento es necesario tomar aire para poder expulsarlo a través del objeto para poder producir la burbuja de jabón. Apagar una vela o cerillo con violencia suavemente con los dientes juntos.
La mayoría pues lo hacemos con lo que pues son los labios únicamente, y aquí pues se le agrega cierta dificultad que sería con los dientes juntos para que el aire pase por los lados de lo que sería nuestra boca al lado de los dientes, con la finalidad de que salga el aire por la boca, y también pues nos sirve para saber cómo colocar los labios para poder realizar ese soplido. También pues soplar algunos instrumentos musicales, ya sean silbatos, cornetas, armónicas, por ejemplo un saxofón, una flauta, con la finalidad de que pues también el niño sepa cómo colocar los labios y cómo expulsar el aire. Soplar un reguilete, igual para conocer los tiempos de respiración y que se pueda realizar para después hablar. Otros de los ejercicios pues incluyen también colocar un lápiz en la boca, pues se puede colocar de diferentes formas con la finalidad de que la persona vaya haciendo movimientos con lengua, al igual de que hay un ejercicio en donde se coloca en la mitad de la boca detenido con los dientes para poder realizar como tal los sonidos. Ya lo que sería una terapia un poquito más de masajes implicaría los ejercicios con una batelenguas o un cepillo de dientes en donde pues con el cepillo de dientes o con el batelenguas se impulsa la lengua hacia abajo y la persona tiene que crear cierta fuerza para empujarlo hacia arriba, y al revés, colocarlo en la parte de abajo y que la persona haga cierta fuerza para empujarlo hacia abajo o a los lados. Igual, esto para crear los movimientos de la lengua y esa resistencia. Recordemos que la lengua es un músculo y como músculo también es necesario que reciba cierta ejercitación. Otros de los ejercicios pues ya incluyen y que van acompañados también del aprendizaje del lenguaje sería colocar ciertas figuras y pues colocar las letras con las que inicia esa figura para que el niño las vaya reconociendo e identificando, y así también podemos escuchar la pronunciación como tal de cada una de las palabras y de los fonemas. Otro de los ejercicios es ya hacerlo por sílabas para poder identificar cómo hace la pronunciación y también la identificación de lo que serían las sílabas y las letras con las figuras. Por ejemplo, aquí tenemos todas lo que serían las sílabas de la M, ma, me, mi, mo, mu, y se le coloca una mesa y tiene que identificar con qué sílaba empieza. Y así lo va realizando y también se le pide, ¿no? Ok, esta es una mesa. ¿Qué es? Una mesa. A ver, ¿qué dice aquí? Ma, mu, me, mo, mi. Ok, ¿y con cuál de estas sílabas empieza mesa? Y que la identifique. En el caso de la R, tenemos algunos ejercicios como es hacer ruido como los carros varias veces, ¿no? Rrr, rrr. Posteriormente se le puede agregar una vocal. Después ir aumentando las vocales, que lo haga con todas las vocales, después quitar poco a poco lo que sería la R para que no haga la pronunciación tan marcada, en lugar de decir carro, diga carro, entonces hay que ir disminuyendo esa pronunciación de la R para que lo haga un poco más, menos marcado y que haga bien la pronunciación, y pues hacer lo mismo con cada vocal y decirlas pues a lo mejor cantadas, ¿no? Ra, ra, re, re, ri, ri, ro, ru, ¿no? Y primero despacio, quedito, y después cada vez más rápido y más fuerte, con la finalidad de que vaya realizando esa pronunciación. Otra de los ejercicios sería pues colocar igual dibujos que tengan la pronunciación de la letra R. Aquí, por ejemplo, son todos con la sílaba ra. Rata, rana, radio, rama, ramo, Raúl. Con la R intermedia como árbol, carta, corbata, barco, ardilla, barba, hormiga y cuerpo. Y trabajar también con las sílabas compuestas, lo que es la BL, por ejemplo. Aquí se colocan algunos ejercicios en donde está la BL al inicio, en medio, ¿no? Y al final como tabla, con la finalidad de que pues vaya realizando como tal esta pronunciación. Y bueno, pues esto es todo de lo que sería terapia del lenguaje.
y muchas gracias.